Periodismo objetivo, responsable y equitativo. 6 personas, entre ellas 5 militares en servicio pasivo, enfrentan la audiencia de juicio por delitos de lesa humanidad, presuntamente cometidos en contra de integrantes del grupo Alfaro Vive Carajo durante el gobierno de León Febres Cordero. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos enlazamos en este momento con Juan Cubi, activista y ex integrante de Alfaro Vive Carajo. La audiencia por supuesto delito de lesa humanidad. Y allí son 6 personas las que enfrentan este proceso histórico, se ha dicho, en este contexto. Juan, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. No sé si podemos activar el micrófono, por favor. Ya está. Gracias, Fausto, por la invitación. Gracias nuevamente. ¿Qué significa para usted, 40 años después, que se enjuicie a los miembros de las Fuerzas Armadas que fueron parte de lo que se ha considerado esta persecución y los delitos de lesa humanidad? Creo que es una deuda con la sociedad que tiene que cumplirse. Y en ese sentido me parece pertinente, aceptable, que finalmente la justicia haya decidido avanzar, aunque es difícil, el camino es escabroso. Imagínense, son 10 años desde que eso se inició como un proceso judicial y 40 años desde que fue presentada, inclusive a instancias internacionales. Y es el único caso que ha logrado llegar a estas instancias, cuando existen innumerables casos de violación de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad que fueron debidamente documentados y respaldados con denuncias de las víctimas. Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado que estos otros casos se incorporen, pero al menos este caso de Vaca Cajas Jarrín puede ser muy significativo, muy simbólico en términos de una exigencia de justicia para este país. ¿Justicia o revancha política? No es ningún tipo de venganza ni de revancha, Fausto. Mire, nosotros como personas, como militantes de una organización que decidimos tomar las armas, afrontamos abiertamente las consecuencias, ¿no?, de ese acto. No sabíamos que podíamos ser procesados, como en efecto fuimos. Nunca nos hemos quejado de la acción de la justicia. Lo que siempre hemos cuestionado es cómo el Estado, a través de los miembros de la fuerza pública, cometió una serie de crímenes en el combate al Alfaro Vive Carajo. Eso es lo que siempre hemos demandado, justicia, es decir, que a la gente que incurrió en estos actos criminales tiene que ser de alguna manera sometidos a la justicia, no es más que eso. Y a pesar del tiempo, me parece que es aleccionador para esta sociedad que se sepa que tarde o temprano la impunidad será eliminada de los procesos judiciales. Ahora, dentro de este proceso, ¿qué tan posible, cuál es la garantía de que se revele realmente toda la verdad? ¿Hasta dónde se puede llegar 40 años después para conocer cuál es la responsabilidad real del Estado y eventualmente también si es que hay algún tipo de responsabilidad de quienes fueron integrantes de Alfaro Vive Carajo? A ver, nosotros no somos responsables en estos casos porque lo que se está es planteando un juicio por delitos de lesa humanidad contra funcionarios del Estado. Nosotros ya fuimos juzgados por la justicia ordinaria, muchos ya cumplimos con nuestras condenas, de manera que no tenemos formalmente ninguna deuda con la sociedad. ¿Qué se podrá conocer 40 años después en este proceso? Sí, estamos hablando de casos que quedaron en el limbo, es decir, en los cuales la justicia, por las presiones, por las injerencias de los poderes reales, no pudo avanzar en el esclarecimiento de estas denuncias. Eso es todo. Entonces, usted me dice 40 años, sí, es 40 años, es complicado, pero leído, me he informado por la prensa, según lo que dice el fiscal, que hay elementos, hay argumentos como para poder armar, digamos, un caso y procesar a los responsables. De manera que eso es conveniente, sano para un país que este tipo de delitos se esclarezca. ¿Podrá haber información que aún esté clasificada? Mire, eso siempre ocurre, porque en la lucha contra la subversión siempre el Estado y los organismos de represión se arrogan la potestad de ocultar información, de volverla reservada, de volverla secreta. Recuerde que hace unos años ya se logró destapar mucha de esa información, pero no está completa. No obstante, en el caso que estamos refiriéndonos, que ya ha sido judicializado, que está en audiencia, ya los elementos, lo que dicen los juristas, los elementos para proceder a un enjuiciamiento fueron presentados hace 10 años y están debidamente respaldados, de manera que ahora lo que hay que esperar es que la Fiscalía acelere y concluya con su investigación y señale responsabilidades.
¿Cree usted que en el contexto que estamos hablando precisamente, mucho de esto nace con informes de la Comisión de la Verdad instalada en su momento y me refería concretamente, por ejemplo, a este tipo de información que puede estar todavía clasificada? ¿Quiere decir, o ustedes creen que la Comisión de la Verdad no logró acceder, de hecho, a todo lo que se requería para establecer estas responsabilidades? Creo que la Comisión de la Verdad es un gran papel. No se olvide que de sus miembros únicamente Elsie Monge está viva, ¿no? Julio César Trujillo, Monseñor Luna y el Pedro Restrepo ya fallecieron, pero cumplieron con una obligación de carácter ética en esta sociedad, que fue decir, a ver, esclarezcamos los hechos y busquemos que se señale al responsable y se haga justicia. Es un principio de justicia, Fausto, no es nada más que eso. Creo que se logró avanzar mucho porque se destaparon una serie de documentos clasificados, se evidenciaron documentadamente la participación de muchas personas en esos casos, en esos delitos de lesa humanidad. Lo que sí hay que plantearse, Fausto, es que en este momento están procesados 5, creo que son ex policías militares y un civil. Pero detrás de esa ola represiva, de esa ola de cometimiento de crímenes de lesa humanidad, hubo autoridades civiles que lamentablemente no se ha podido llegar a señalamientos precisos sobre su responsabilidad, pero que obviamente tarde o temprano tendrán que enfrentar, digamos, la acción de la justicia. Y en este sentido ustedes buscan, me refiero concretamente a quienes están siendo parte de este proceso, una reparación, un reconocimiento histórico, ¿o las dos? Justicia. Fundamentalmente que se haga justicia. Engloba las dos. Estas personas incurrieron en graves delitos. Usted sabe que una cosa es que persiga a usted a personas que nos pusimos al margen de la ley. Eso es, nosotros lo hemos aceptado siempre. Pero otra cosa es que se torture, que se desaparezca de manera temporal o definitiva gente, que se detenga sin ningún tipo de procedimiento, digamos, legal. Esos son delitos. Y sobre todo cuando son perpetrados desde funcionarios por parte de funcionarios del Estado. Lo que estamos nosotros pidiendo, primero, que se haga justicia y segundo, que eso sirva para el esclarecimiento de esos hechos. No, creo que eso le hace bien al país, Fausto, creo que eso le hace bien a la sociedad. ¿Y cuáles son las lecciones que ha dejado todo este proceso? Y me refiero nuevamente, a 40 años después estamos frente a un proceso de juicio por delitos de lesa humanidad. No obstante, han pasado muchas cosas en estos 40 años. Ya vimos lo que ocurrió con la Comisión de la Verdad, algunas reivindicaciones o intentos de reivindicaciones, pero ¿cuáles son las lecciones que quedan para un país como el nuestro? La primera lección, Fausto, es que ningún gobierno puede justificar ni alentar que la sociedad y los jóvenes tengan que rebelarse a los extremos de sacrificar la vida, optar por las posturas más radicales para tratar de cambiar una sociedad, para exigir justicia, igualdad, para demandar sus derechos. Eso es lo primero. Claro, en ese momento nos enfrentamos a un gobierno absolutamente autoritario y intransigente que pensaba que por la fuerza, por la vía del autoritarismo, iba a resolver las necesidades y los conflictos de una sociedad. ¿Pero las armas eran el único camino frente a un gobierno autoritario? Bueno, nosotros considerábamos que era la única posibilidad de enfrentar a ese gobierno. ¿Consideraría lo mismo hoy? Fausto, mire, creo que al final la presencia de Fabio Cabrajo impidió que se consolidara un régimen que podría haberse impuesto por la fuerza y por el autorismo por muchos años. Creo que ese es un aporte que no ha sido valorado de manera oportuna por los investigadores, por los analistas políticos. Pero tuvieron, y la pregunta ahí sería, ¿tuvieron éxito en ese intento por impedir, según las consideraciones que tenían ustedes? Nuestro objetivo era transformar esta sociedad, pero uno de los defectos que usted puede plantearlos como complementarios de esa acción fue haberle frenado a Febres Cordero. Yo creo que sí, creo que eso fue bastante saludable para este país. Pero hay gente que cree que es al revés. La posibilidad de recuperar la democracia. Pero hay una parte de la sociedad que cree que fue al revés, que el gobierno logró frenar los excesos de un grupo que venía atemorizando a la sociedad. Fausto, nunca los criterios de una sociedad son unánimes. Obviamente siempre habrá detractores y habrá gente que reconozca ese papel. Si usted me pregunta como lección, yo creo que fue importante que en este país se pudiera plantear una opción radical que defendía sobre todo la democracia, que defendía la justicia social, que defendía la soberanía, es decir, una serie de conceptos que habían sido puestos en la palestra política, pero desde una lógica demagógica. Nosotros lo planteamos en serio.
Y al final, el hecho, mire, Fausto, que usted me esté entrevistando en este momento, que puede usted consultarme y pedirme la opinión sobre temas políticos, sobre una situación coyuntural, significa que de alguna manera nosotros, como militantes de ese proyecto, tenemos plena, no solo capacidad, sino plena legitimidad para hablar en este país. Y eso sí es importante. ¿Y cree que tienen vigencia? Como parte de la historia, sí, por supuesto. O sea, imagínese 40 años después y este momento está el país asistiendo a este esclarecimiento de una serie de crímenes que se cometió en nombre del poder. Eso claro que da vigencia, Fausto, porque es una reivindicación que es no solamente permanente, sino que es la base fundamental de los derechos y de la democracia. ¿Pero qué se ha aprendido desde la izquierda ecuatoriana en todo este contexto? Hoy por hoy, cuando vemos también jóvenes, vemos una democracia, si se quiere, debilitada. Hemos visto lo que ha ocurrido a propósito de las paralizaciones, hemos visto lo que ha ocurrido en los paros del 2019, 2022. Hay una reacción también de la sociedad. Hoy por hoy vivimos una polarización quizás sin precedentes en nuestro país, precisamente en este contexto también de un avance o un intento de avance de las izquierdas. ¿Hay un aprendizaje en esto? Mire, creo que lo que nos quedó en claro es que un gobierno que desde la capacidad que le ha otorgado la sociedad para manejar el Estado no dialoga es un gobierno que está equivocado. Y por otro lado tenemos una democracia raquítica, así es, no hemos logrado construir una democracia más sólida, una democracia que dé perspectivas, no solamente de garantizar derechos, de garantizar una serie de aspiraciones, sino sobre todo de permitir que la sociedad incida y actúe en la política. La política es un acto de la sociedad, no es un coto cerrado de las élites, pero lamentablemente sigue siendo así. Sin embargo, creo que estos paros que usted señalaba, ¿qué es lo que le han enseñado al país? Que siempre habrá gente que esté dispuesta a luchar de distintas formas por exigir sus derechos. Y cuando los gobiernos de turno y cuando el Estado no aseguran la consecución, el otorgamiento de esos derechos, entonces están forzando a que la gente asuma posturas radicales. Y eso es lo que le decía en un inicio. Es responsabilidad de los gobiernos, esto es responsabilidad de las autoridades, asegurar el progresivo o la progresiva satisfacción de esos derechos y aspiraciones de la gente. De otro modo, lo que están haciendo es simplemente tapando una olla de presión que tarde o temprano va a explotar. ¿La subversión era el camino? En esa época sí, Pastor, yo creo que no había otra posibilidad. Ahora finalmente, y con esto cierro, Juan, se viene ya este proceso, se viene ya un juicio, como habíamos mencionado al inicio, histórico sin duda, por el contexto, por el tiempo que ha pasado, por lo que podría ocurrir, lo que podría incluso revelarse en este juicio, tal como está la justicia, tal como está nuestro sistema como tal, la institucionalidad de la que tanto se habla en nuestro país. ¿Cuál es la expectativa que tienen? A ver, usted acaba de decir, lo ha dicho usted, no yo, utilizar una frase, es un hecho histórico, y en efecto, porque sería la primera vez en este país que se llegue a procesar a gente responsable de delitos de lesa humanidad, gente que cometió abusos a nombre del Estado, de un gobierno de turno, cometió abusos en la violación de derechos humanos. Eso es fundamental, eso es aleccionador. Yo lo único personalmente que esperaría hay procesos que ya se han sancionado precisamente en ese sentido. El caso Fibeca es uno de ellos, no sería el primero en este caso. No, es que en el caso Fibeca fue un caso de un abuso por un delito estatal común. Aquí estamos hablando de una lucha política, es decir, de la persecución sistemática a un grupo político. Ese es lo que marca la diferencia. Y que fue una organización, Alfaro de Caraco, estigmatizada, perseguida, acusada falsamente de muchas cosas de las cuales no fuimos responsables. Pero lo fundamental, Fausto, es que se pueda llegar a señalar que ningún funcionario de un gobierno, de un Estado, tiene la facultad, la potestad, la autoridad para violar la ley y violentar los derechos humanos. Es fundamental. Y a la luz de lo que ha ocurrido últimamente con los conflictos sociales, eso es fundamental que esté presente. Creo que puede ser una muy buena lección para toda la sociedad. ¿Tiene expectativa?
Bueno, usted señalaba que la justicia tiene una serie de deficiencias, que se hayan demorado 10 años en llamar a audiencia, ya le puede dar usted una pista de las dificultades que tiene para actuar. Pero esperemos que el fiscal asuma la responsabilidad que tiene, que los jueces hagan lo suyo y que se llegue a un punto, digamos, definitivo en términos de hacer justicia. Gracias, Juan, nuevamente por su tiempo y por haber estado con nosotros. Hay mucha tela que cortar y mucho para informar respecto de este proceso. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Fausto. Hemos estado con Juan Covia, activista y ex integrante de Alfaro Vive Carajo, hablando sobre esta audiencia por el supuesto delito de lesa humanidad. Como hemos dicho, es un proceso histórico, se da 40 años después, 10 años después, además de haberse iniciado y de haberse presentado también los informes de la llamada Comisión de la Verdad. Si hay expectativa o no, pues ambas partes lo sabrán más adelante. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando